Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a su canal de Ingeniería para Todos. En esta oportunidad les traigo otro video tutorial del mismo de estudio de variables de control. En esta ocasión voy a explicarles la medición de presión. La presión es la fuerza ejercida por unidad de área. Su fórmula es P igual a fuerza entre superficie. Y podemos ver del sistema inglés la fuerza expresada en Newton y la superficie expresada en metro cuadrado, que sería la unidad de Pascal entre Newton entre metros cuadrados. Aquí podemos ver esta tabla que están varias unidades de medida de presión y su equivalencia con otras unidades para así su conversión. Siguiendo con este video, tenemos los tipos de presión. Existe la presión absoluta, que es la presión medida respecto al vacío absoluto. Tenemos la presión manométrica, que es la presión medida respecto a la presión atmosférica. Tenemos la presión diferencial, que es la diferencia de dos presiones determinadas cualquiera. Y tenemos la presión hidrostática, que es la presión creada por una altura de líquido por sobre un punto de referencia. Y el vacío, que es la presión medida por debajo de la presión atmosférica. Tipos de medidores de presión. Existen los mecánicos, que son que están divididos en elementos primarios de medida, como el barómetro, manómetro de tubo en U, manómetro de tubo inclinado. Como los primarios elásticos, como el tubo de Bourdon en espiral, tubo de Bourdon en helicoidal, tubo de Bourdon de diafragma y fuelle. Tenemos los electromecánicos, que son transmisores electrónicos de equilibrio de fuerza, los resistivos, magnéticos, capacitivos, tensiométricos y piezoeléctricos. Y tenemos los electrónicos, que son el medidor de McLeod, térmico y de ionización. El tubo Bourdon es tubo de sección elíptica con un extremo cerrado. Al aplicarse presión, este tiende a enderezarse. Utilizado para las mediciones de altas presiones. Los tipos de tubo Bourdon son de espiral, helicoidal, diafragma y fuelle. Espiral y helicoidal. El elemento espiral se forma arrollando el tubo Bourdon en forma de espiral alrededor de un eje común, y el helicoidal arrollando más de una espira en forma de hélice. Permite mayores movimientos del extremo libre, útil en aplicaciones de graficación. Aquí podemos ver el dibujo. El primero es de espiral y el segundo es de helicoidal. El de diafragma consiste en una o varias cápsulas circulares conectadas rígidamente por la soldadura, de forma que al aplicar presión cada cápsula se deforma y la suma de los pequeños desplazamientos es amplificada por un juego de palanca. Sus características es que tiene baja histéresis, alta linealidad y repetitividad. Tiene alta impedancia en su salida, gran dependencia a la temperatura, utilizado para pequeñas presiones. Aquí podemos ver su dibujo. Fuelle, parecido al diafragma, compuesto pero de una sola pieza flexible axialmente, y puede dilatarse o contraerse con un desplazamiento considerable. Características: se dilata o contrae proporcional a la presión, en longitudes apreciables. Alta duración, utilización en presiones bajas. Aquí podemos ver cómo es el fuelle. Medidores electromecánicos. Medidor resistivo. Este tipo de transductores se aprovecha un cambio de resistencia del sensor o del circuito que está para medir la presión del sistema. Para esto, el puente Wheatstone muy utilizado. Características: señal de salida potente para el funcionamiento de los instrumentos de indicación sin necesidad de amplificación. Son sensibles a la vibración. La señal de salida no es continua. El intervalo de medida de estos sensores transmisores corresponden al elemento de presión que utiliza. Como tubo Bourdon, varía en general de 0 a 300 kilogramos entre centímetros cuadrados. Otra medida de presión, la precisión es del orden de 1 o 2%. Puente de Wheatstone. La disposición en puente también es ampliamente utilizada en instrumentación electrónica. Para ello se sustituyen una o más resistencias por sensores, que al variar su resistencia dan lugar a una salida proporcional a la variación. Y podemos ver el diagrama del puente de Wheatstone. Medidor magnético. Existen dos tipos de transductores magnéticos. Transductores de reluctancia variable. El desplazamiento de un núcleo
móvil dentro de una bobina aumenta la inductancia de esta forma en forma casi proporcional a la porción metálica del núcleo contenida dentro de la bobina. Esto hace aumentar la tensión inducida en el bobinado. No producen rozamiento en la medición, tienen una respuesta lineal, son pequeños y de construcción robusta. Su precisión es del orden del 1%. Transductores de inductancia variable. Consiste en un imán permanente o un electroimán que crea un campo magnético dentro del cual se mueve una armadura de material magnético. El circuito magnético se alimenta con una fuerza magnetomotriz con el cual al cambiar la posición de la armadura varía la reluctancia y por lo tanto el flujo magnético. Esta variación del flujo da lugar a una corriente inducida en la bobina que es por tanto proporcional al grado de desplazamiento de la armadura móvil. Alta sensibilidad a las vibraciones y sensible a la temperatura. Aquí podemos ver su diagrama físico. Los medidores capacitivos. Esto se basa en la variación de capacidad que se produce en un condensador al desplazarse una de sus placas por la aplicación de presión. Consiste en dos conductores con una de capacidad fija de referencia y el otro de capacidad variable, la cual da la medida. Tiene pequeño tamaño, construcción robusta, adecuadas para medidas estáticas como dinámicas, señal de salida débil, por lo cual requieren de amplificación en su salida. Sensible a la variación de temperatura, su intervalo de medida es relativamente amplio, entre 0,5 y 600 bar, y su precisión es del orden del 0,2 a 0,5%. Medición piezoresistiva. En el principio piezoresitivo, el elemento de medición consta de un chip de silicona con varios resistores, normalmente 4 o 6. Si el chip de silicona se carga con presión, se deforma solo con unos pocos milímetros, igual por tanto un excelente comportamiento de histéresis. Esta deformación conduce a cambios en los valores de resistencia, lo que permite calcular la presión calculada. Medición piezoeléctrica. Son materiales cristalinos que al deformarse por la acción de una fuerza externa, presión, logran un desplazamiento de carga, lo que induce una corriente de desplazamiento, y esta en un campo eléctrico. Material de los transductores de medición piezoeléctrica. Cuarzo y titanatoide varío, capaces de soportar temperaturas del orden de 150 grados centígrados en servicio continuo y de 230 grados centígrados en servicio intermitente. Ligero, de pequeño tamaño, robusto, adecuados para medidas dinámicas, sensibles a los cambios de temperatura, señal de salida relativamente débil, por lo que precisan amplificadores y acondicionadores de señal. Los de strain gauge, una galga de extensión métrica, consiste de un alambre muy fino o más comúnmente un papel metálico arreglado en forma de rejilla. La rejilla se encuentra pegada a un apoyo delgado, el cual se encuentra unido a la superficie del objeto sometido a tensión, fuerza o presión. Por lo tanto, la tensión experimentada por el objeto es transmitida directamente a la galga extensométrica, la cual responde con un cambio lineal en su resistencia eléctrica. Los medidores neumáticos para presión son todos aquellos instrumentos transmisores neumáticos cuyo elemento de medida es de presión adecuado al campo de medida correspondiente. Aquí podemos ver cómo medimos presión con una tobera y vemos que se aprecia su funcionamiento. Tenemos los transductores de ionización. Tenemos dos tipos: transductor de filamento caliente y de cátodo frío. El de filamento caliente consiste en un tubo electrónico con un filamento de tungsteno rodeado por una rejilla en forma de bobina, la cual a su vez está envuelta por una placa colectora. Son instrumentos muy delicados, muy sensibles, pudiéndose medir varios extremadamente altos. Transductor de cátodo frío. Se basa en el principio de la medida de una corriente iónica producida por una descarga iónica, producida por una descarga de alta tensión. Es más robusta que el transductor de filamento caliente, no presenta el problema de combustión del filamento y es susceptible de contaminación por el mercurio y puede provocar la descomposición química de vapores orgánicos de alta tensión. Por último se tiene el manómetro de McLeod, instrumento utilizado para medir bajas presiones, también se llama bocómetro de McLeod. Se recoge un volumen conocido del gas cuya presión se ha de medir y se eleva el nivel del fluido, normalmente mercurio, por medio de un émbolo, por una elevación del depósito con una pero de goma o inclinado el aparato. Las lecturas son casi por completo independientes de la composición del gas. Este manómetro tiene como inconveniente que las lecturas son discontinuas, que necesita cierta manipulación para hacer cada lectura y que esta lectura es visual. Bueno, estos son la mayoría de los instrumentos de medición de presión.
Si quieres ver la información más detallada, puedes entrar a mi sitio web Ingeniería para Todos. También te invito a que descargues libros, cursos y software en mi sitio web Ingeniería para Todos. Y bueno, suscríbete a mi canal para que estés al tanto de mis videos. Bueno, me despido, hasta la próxima, chao.